Bueno, empiezo presentándonos. Nosotros somos Cazorla Casa Helber Alexander, Talavilca Sofía, Valencia Barrios Alejandra Lucía y quienes habla Cayanco Goyita Stephanie. Nosotros somos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estudiamos en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, en la Escuela de Contabilidad. El trabajo de investigación formativa que estamos realizando es sobre la Escuela Sendalista, que tiene como principal representante a Gino Zapa. El curso para el cual realizamos este trabajo es Normativa Contable, con la profesora Apasa Tapia María Lutgarda. Nosotros somos de primero A. Hola, mi nombre es Javier Alexander Cazorla Casa y yo les voy a hablar un poco sobre la escuela sendista y Gino Zapa. La escuela sendista va desde 1914 hasta nuestros días. Se hizo fuerte en Alemania, pero se consolidó bien en Italia. Surge como una oposición a la postura que personaliza las cuentas, poniendo especial énfasis en el carácter económico de la disciplina contable, al centrarla en el estudio y control de la hacienda, cuyo fin es obtener rédito y que toda la problemática contable quede subordinada a la determinación del mismo. La hacienda se extiende como un sistema de personas y medios materiales e inmateriales que en sentido dinámico conducen a la sociedad a cumplir una finalidad. Gracias a varios y reconocidos pensadores surgieron diversas escuelas que hoy marcan el principio, el presente y la evolución de la contabilidad. Una de estas escuelas es la haciendalista, de la que hablaremos hoy. Preguntas que nos hacemos sobre la escuela haciendalista y Gino Zapa. Nació en Milán el 30 de enero de 1879, se graduó en 1904 y en 1905 ya enseñaba contabilidad. En 1921 realiza actividades de enseñanzas e investigación en el Instituto Real Superior de Ciencias Económicas y Comerciales y al mismo tiempo en el Bocconi de Milán, que es una universidad dedicada a la economía. En 1927, con motivo de la inauguración del año académico, publicó la famosa Nuevas Tendencias de Estudios Contables, donde ofrece las bases de su economía sendal, que daría origen a una corriente grande. Y falleció en Venecia el 14 de abril de 1960. Una de sus obras son las siguientes: Nuevas Tendencias en el Estudio de Contabilidad de 1927, El Maestro Fabio Vesta en 1935, El rédito de la empresa 1937, Valoraciones del balance, La técnica de la especulación en bolsa, La nacionalización de la empresa en 1946, Complementos de contabilidad aplicada a la hacienda privada en 1952. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Lucía Valencia Barrios y yo les voy a hablar acerca de la contextualización de la Escuela Económica Sendal. Se sabe que la contabilidad, desde que existe la partida doble en el Renacimiento, ha sido cada vez más técnica. A mediados del siglo XIX, los italianos, entre ellos Gino Zapa, quien fue alumno de Fabio Vesta, y otros más, fueron los pioneros de la elaboración de teorías científicas basadas sobre todo en la relación entre contabilidad y administración empresarial. Entre las principales escuelas que se dieron a principios del siglo XIX se encontraba la Escuela de la Economía Sendal de Gino Zapa. Zapa opinaba que la finalidad de la unidad económica debería ser obtener rédito y toda la problemática contable debe quedar subordinada a la determinación del mismo. En el siglo XX, la Escuela de la Economía Sendal se basaba en la definición ya dada hace mucho de hacienda, la cual decía que una hacienda podía ser una empresa, diferentes asociaciones, entidades, una familia, etc. Es decir, se hacía referencia a un conjunto de medios materiales e inmateriales o a un sistema de personas con un propósito común que se conducen en la sociedad. Hola, soy Sofía para Talavilca y vamos a responder la pregunta que sostiene la escuela sandalista. La corriente sandalista dominó la Italia del siglo XX, pero terminó por no ofrecer un cuerpo de doctrina abarcante, de lógica profunda, competente para justificar el campo contable. Su visión de la contabilidad no convence y no consigue imponerse por falta de una lógica científica capaz de justificar la dignidad y la autonomía necesaria. Los conceptos de hacienda ya estaban consolidados hace mucho, como un sistema de personas y medios materiales e inmateriales que en sentido dinámico conducen a la sociedad a cumplir una finalidad.
como por ejemplo la familia, las empresas, las asociaciones, el Estado, todo es hacienda. Para tal economía haciendal, la contabilidad se limita a los levantamientos o revelaciones de riqueza, pero no presentó la esencia para justificar la calificación. Zappa la define como la ciencia que estudia las condiciones de existencia y las manifestaciones de vida de las haciendas. Dentro de ellas distingue tres disciplinas íntimamente ligadas: organización, técnica administrativa y contabilidad. Ahora vamos a ver los aportes de Gino Zappa, que son 4. El italiano Gino Zappa, en discurso de apertura del año académico entre 1926 y 1927 en Venecia, presentó sus tendencias nuevas del estudio de contabilidad, donde ofrece las bases de su economía haciendal, que daría origen a una corriente grande. Sostiene que el objeto de la investigación contable es el patrimonio considerado en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y conveniente de tal patrimonio. También considera que existe una ciencia única de la administración en coexistencia armónica, de modo que ninguna de ellas puede ni presentarse aisladamente ni escindirse de las restantes. Estos planteamientos dieron lugar en Italia a una virulenta diatriba, con posturas irreconciliables, tendiente a dilucidar si aquella trilogía integraba una lógica ciencia, con tres partes distintas, o si, por el contrario, cada una constituía una ciencia independiente. Zappa postula que no existe razón alguna para que se tenga de tratar por separado las doctrinas de gestión, organización y contabilidad, enunciando lo que denominó como doctrina económico-hacendal, en la cual proponía refundir dichas doctrinas. Sin embargo, esta idea fracasó y no prosperó, ya que la contabilidad es una ciencia autónoma, independiente y milenaria. Sin embargo, hay que resaltar que bajo la denominación de doctrina económica hacendal, solo refundó la doctrina organización-gestión, que es donde se sientan las primeras bases de lo que hoy es la economía de la empresa. Yo soy Stephanie Cayanco y les voy a hablar sobre la relación que existe entre los pensamientos de Gino Zappa con el siglo XXI. Como primer punto, Gino Zappa postulaba que no había razón para estudiar por separado la gestión, organización y contabilidad, por lo cual se decía que ponía en riesgo la autonomía de la contabilidad, y esto hacía que su teoría sea inválida. Esta, relacionada con el siglo XXI, nos damos cuenta que lo que postulaban no pone ni ponía en riesgo la contabilidad, ya que hoy en día la contabilidad abarca lo que es gestión, la cual es contabilidad de gestión. Esta se fundamenta de la disciplina de la contabilidad, pero utiliza conceptos y técnicas de otras disciplinas para así poder cumplir su objetivo. Como segundo punto tenemos que Gino Zappa nos habla de la contabilidad patrimonial y vemos que esta toma importancia en este siglo, siendo considerada una de las fundamentales. En esta época, la contabilidad se considera fundamental por varias razones. En este momento les explicaré dos de estas. La primera, en el ámbito de la realidad económica, son el concepto de referencia tanto para las ramas asentadas como para las nuevas tendencias de la contabilidad, que a su vez pone a prueba la validez de las definiciones. Esto es decir, que existe una interacción entre las definiciones de la contabilidad, sus ramas y sus tendencias. Como segunda razón tenemos que al vincular las cuestiones teóricas y los aspectos de la realidad económica, las definiciones de la contabilidad, o al menos algunos de sus elementos, están presentes en los marcos conceptuales que se han elaborado principalmente para la contabilidad financiera, o también llamada contabilidad patrimonial. Bueno, continuamos con las conclusiones del grupo.
Primera, la visión de Zappa de la contabilidad no convence y no consigue imponerse por falta de una lógica científica capaz de justificar la dignidad y la autonomía necesarias económico-hacendal, pero sí funciona con la organización-gestión, con la economía de las empresas, ahí se fijan las bases. Segundo, Gino Zappa le dio mayor importancia a la organización tanto administrativa como contable de las empresas y de su patrimonio. Según la corriente del control económico de Fabio Vesta, quien fue su maestro, además de ello, Gino Zappa quería demostrar la importancia de la administración de las haciendas. Tercera, los principales exponentes de la escuela hacendalista postulan que sus funciones se deben trabajar como un conjunto. Cuarta, Gino Zappa en el siglo XX nos dejó una gran base en la contabilidad, como fue la contaduría de organizaciones económicas. Estas están basadas en el sistema contable predominante en la economía de la hacienda.